Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta en estas charlas de viernes. Estamos ubicados en Torre Manacar, en el sur de la Ciudad de México, y en este escenario de Leonardo Delgadillo. ¿Cómo estás, Leo? En Asador La Vaca Argentina, tercer nivel, un restaurante extraordinario donde los invitamos para que nos acompañen. Raúl González como director de este escenario bello, Jorge Lima, que también colabora con este equipo sensacional. Y claro, los viernes son viernes de reencuentros, de emociones, de memoria y, ¿por qué no? Claro, de tener al lado a grandes personajes. Y hoy, por supuesto, tengo el gusto también de estar al lado de un periodista con una trayectoria muy importante, al que conozco desde aquel Instituto Mexicano de Televisión, que fue una gran oportunidad en el área de noticias, y con el que he tenido también la oportunidad de compartir y estar en algunas otras instituciones y empresas. Ahora, claro, como un colaborador y un hombre importante en la estructura de Noticieros Televisa, que es Raúl Rodríguez Cortés, el querido Raúl, que ustedes ven en Foro TV y ven en diversos espacios de esa muy querida empresa. ¿Cómo estás, Raúl? Caray, por lo que presentación, te lo aprecio muchísimo. No, hombre, y mira que me quedo corto, porque la verdad es que hemos tenido ocasión de verte y de estar siempre, además, como un columnista muy importante en las publicaciones del diario El Universal. Ahí estamos. Y en diversas áreas también ahora de las redes y los diarios digitales. Las noticias, yo lo acabo de ver hace unos minutos, estaba cerrando su espacio informativo en Foro TV, que por supuesto, bueno, pues tiene esa presencia y esa historia ahora reciente. Ya, Foro TV ya cumpliendo 8 años. 8 años. 8 años. Pero decía yo, Instituto Mexicano de la Televisión, área de noticias, cuando sí, ahí estamos hablando del año 81. Cuando se crea Imevisión, si mal no estoy. Claro. Y antes, que yo no lo recuerdo con precisión, si nos tocó vernos por allá, pero era la Corporación Mexicana de Radio y Televisión. Claro. Que era una sociedad anónima, pero bueno, de participación mayoritaria del gobierno, Canal 13. Que fue la transición, digamos, de lo que don Pancho Aguirre hizo en aquel Canal 13 que transmitía desde la Torre Latinoamericana. Sí. Y donde estaban, entre otros, el gran Alejandro Lara Licea. Claro, querido Alex, aquella voz inconfundible, que además ese es otro personaje. Ah, sí, ni duda, que era parte de un grupo de locución con un gran talento y una cantidad de tablas enormes, que estaba integrado, por supuesto, por Alejandro. Habría Narciso Monares. Claro, que además hizo noticieros. El de mediodía. Así es. Y después, déjame acordar, quién siguió en la conducción de aquel noticiero por la tarde, media tarde, que estuvo también al frente del área de comunicación social en la Procuraduría del Distrito Federal, si no me acuerdo. Ahorita nos vamos a ir acordando de nombres, porque bueno, Narciso estuvo en esa época también, Alejandro Lara hacía los deportes, Lara Licea. Y todo ese grupo que después, por supuesto, tuvo continuidad en Imevisión. En la Imevisión de Pablo Marentes y la Imevisión de Pablo Marentes, sí. Cuando se hace el traslado hacia Periférico Sur. Sí, y luego siguió la Imevisión de José Antonio Álvarez Lima, te acordarás, ahora recién deja su escaño en el Senado, sí, para ocuparse de la dirección de Canal 11. Así es. Después de haber sido gobernador de Tlaxcala. Que a él le correspondió, al licenciado Álvarez Lima, la transición de lo que fue Imevisión a TV Azteca. Sí. Y te voy a decir otro nombre que me acabo de encontrar. Bueno, lo encontré hace algunos años, pero tengo una comunicación constante con él, con el doctor Caballero. Romeo Flores Caballero. Sí. Romeo Flores Caballero. Saludos, Romeo, al igual que el licenciado Álvarez Lima, que él está en Monterrey y que dirigía una fundación muy importante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tantos personajes, tanta historia, que además tiene continuidad porque me llama mucho la atención que Canal 11, el canal del Instituto Politécnico Nacional, tenga ahora la experiencia de José Antonio Álvarez Lima.
qué interesante todo lo que ha venido pasando. Y yo te escuchaba en el noticiero y hablabas de manifestaciones, y hablabas de bloqueos, y hablabas de una serie de cosas de violencia. Bueno, es la realidad cotidiana, así está pasando. Y yo preguntaría a Raúl Rodríguez, ¿qué es lo que tú observas de ese México, del México de los 80 al México del 2019, en términos de lo que ha venido modificándose y de lo que aparentemente todos los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos, queremos que sea un México mejor cada día y cada oportunidad? ¿Vamos en esa vía que consideras tú, Raúl, o nos faltan muchos puntos por afinar? Bueno, yo creo que sí es un México radicalmente diferente, este México de 2019, que el México de los 80s. Pienso yo que es radicalmente, estoy absolutamente seguro que es radicalmente diferente. Claro. Para bien y para mal. Para bien, creo que ha habido un avance democrático, ¿no? Se han cosechado los triunfos de larguísimas luchas contra el autoritarismo. Hemos avanzado en democracia, nos hemos dado instituciones que nos permiten ejercerla. Hemos conseguido inclusive no una transición, yo le llamaría alternancias. Una que desplazó al PRI después de un larguísimo periodo, con otro partido político, el PAN, 12 años de PAN con Fox y Felipe Calderón, el regreso de un PRI que se dijo que era un nuevo PRI, pero que parece que resultó peor que el viejo, y finalmente la llegada de una opción que a mí me cuesta trabajo llamarle de izquierda. Digamos que es una opción con una ideología más abierta, más tendida hacia la socialdemocracia, y que es la opción que está encabezando ahora Andrés Manuel López Obrador. De manera que en ese sentido el cambio es radical y me parece el cambio para bien. En otro aspecto, y rápidamente, la parte económica, finalmente se hicieron cambios a la manera de manejar nuestra economía, se estableció en todo ese lapso un nuevo paradigma más de apertura, que yo creo que le ha traído al país mejorías, avances, que sin embargo ha derivado mucho en la profundización de la desigualdad, y que bueno, ahora con este cambio parece que es lo que se pretende revertir. Y por otro lado, bueno, pues una crisis de inseguridad y de violencia creciente, que si no mal estoy se desata desde el 94, 95, que se ha intensificado, que ha generado una cantidad impresionante de muertos en el país, y que al final del cuenta nos tiene ahora con un tejido social gravemente desgarrado, que yo creo que hay que recomponer. Un poco ese sería, digamos, Polo, el panorama que podría yo visualizar. Y te pregunto esto, Raúl, porque tú eres un hombre que ha estado cerca de la información, de las jefaturas de información, de la dirección en áreas noticiosas, de la conducción de espacios informativos. Y evidentemente el día a día y la cercanía a los personajes que generan esa información en el área política, en el área social, en el área económica, privada, nos da un perfil o una manera de observar que quizás sea diferente de la óptica de la gente que ahora amablemente nos acompaña y que lo hace a través de todas las propuestas que hemos realizado. Y esto lo relaciono al hecho de que estemos hablando de nombres de políticos y de funcionarios que en esa oportunidad hace algunos años... Y que ahora se están reciclando. Yo no sé si porque se entienda que están cambiando y observaron cosas diferentes, o porque no tenemos o no ha habido opción de generar políticos en nuevas generaciones. Y mire que ahí estaban los Anaya y ahí estaban otros jóvenes que estaban buscando.
un joven Meade que ahora está ocupando cargos en bancos de origen asiático y que además va a ser funcionario en otras instituciones del propio país como asesor. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estamos viviéndolo? Y mira que estamos también en un país de muchos jóvenes. Bueno, mira, ¿no? yo pienso que el que un político se recicle, en principio, tiene la explicación de que todos tenemos la necesidad de seguir chambeando. De entrada. Y si el político se dedica a la política, pues tratará de seguirlo de haciendo, como nosotros en este momento, como periodistas, pues tenemos que seguirnos dedicando al periodismo, Sí. hasta la edad del digno retiro. Eso en principio. Sí. Por otro lado, yo creo que sí hay nuevas generaciones de políticos. Yo creo también que fue muy largo el periodo de 30 años del paradigma económico que se llama neoliberal y que dio lugar a un grupo altamente especializado, técnicamente bien preparado, que apuntaló ese modelo, pero que por alguna razón no les permitió a todos la posibilidad de desarrollar talento político en el mejor sentido de la política, ¿no? Porque solemos oír política es tranza, es cochupo. No, en el mejor sentido, en el más noble sentido de la política, de conducir la gobernabilidad de un país, ¿no? Es decir, sin políticos, sin partidos políticos tan criticados ahora, bueno, pues no habría manera de operar la gobernabilidad del país, ¿no? Que al final de cuentas, y tú mencionabas el término político, los políticos en las encuestas, en los estudios de opinión, son los peor calificados. Eso y... Porque es sinónimo de ladrón. Que hemos observado algunos datos. Y que tampoco es falso, ¿no? No, claro. Pero la política tiene su parte noble, ¿no? Ni duda. Su parte Como necesaria, ¿no? Participar en las decisiones de la gran ciudad, ¿no? Y como dice el propio Andrés Manuel López Obrador, la política es tomar decisiones entre dos inconvenientes. Es decir, se toman decisiones no necesariamente de lo óptimo, se toman decisiones en relación con lo que hay y que normalmente ambas posibilidades son inconvenientes. Entonces hay que decidir pues por la más conveniente de los dos inconvenientes. Claro, ¿no? Claro. Pero además con una característica que en Latinoamérica nos permite tener similitudes dramáticas de corrupción, de malos manejos, de malas administraciones. Si eres un mal que se ha proyectado a lo largo de toda esa parte del continente americano, pero que evidentemente también tiene reflejos en otras áreas del mundo. Ahora, ¿es un asunto que tú crees tenga relación con la responsabilidad de los ciudadanos por no haber participado antes en las decisiones de manera decidida? Yo creo que sí, y yo creo que todavía estamos en un punto en el que no participamos tanto en la toma de las decisiones. A pesar de los esfuerzos que han surgido de la sociedad civil, a pesar de esta otra herramienta de las redes sociales, que es algo que habría que tomar en cuenta entre lo mucho que ha cambiado, no solamente el país, sino el mundo, ¿no? Sí. Que te dan esa posibilidad de una participación más efectiva, digámoslo así, ¿no? En la vida comunitaria. Pero creo que todavía estamos como que quedando a deber. La sociedad todavía no tiene, la sociedad mexicana, pienso yo, los niveles de conciencia política para ser determinante en la toma de las decisiones. No sé, algunos no estarán de acuerdo conmigo, sino los intentos en la forma de ejercer la política del nuevo gobierno sean precisamente puertas que se abren para conseguir ese objetivo, ¿no? Sí. Para algunos les parecerá que es autoritario, que es populista, que es demagógico, ¿no? Pero a otros les parece que es una manera de confrontar cotidianamente, mañana a mañana, los asuntos de interés nacional de una manera que no habíamos visto, una especie de pedagogía política, ¿no? Cierto. En cuanto a ambiente,
social, por supuesto derivado también de decisiones y de hechos políticos, hay una enorme polarización. Estamos muy divididos hacia un lado, hacia el otro, y no solo en cuanto a lo que tiene que ver con la opinión de la propia ciudadanía, sino los medios de comunicación, los analistas, los hombres que se encargan de revisar los puntos finos para expresárselos a la ciudadanía. Y platicaba yo hace algunas semanas, y también le mando un saludo y un agradecimiento muy señalado a José Luis de la Cruz como analista de economía, de finanzas, y decía que esa polarización ha existido desde hace mucho tiempo, no es solamente algo reciente. ¿Qué está pasando en ese sentido y por qué estamos a los dos extremos de la balanza? Tan confrontados. Sí, bueno, yo creo que sí tiene referentes históricos, por lo menos del siglo XIX, y esa eterna y permanente lucha entre los liberales y los conservadores, ¿no? Sí hay un referente histórico que claramente ha confrontado dos proyectos de país. De alguna manera ahora mismo se está procesando. Pero a ver, ¿qué pasa? López Obrador, y acaban de sacar una evaluación ahora que ha cumplido ya 100 días, sus primeros 100 días de gobierno, sigue creciendo su aprobación popular de acuerdo con encuestas, está calificado con 8.5, altísimo. Tiene una aprobación que subió del 1 de diciembre ahora hasta el 67%. Estaba revisando los números y me llamó la atención que no es el nivel más alto. Fox, en sus primeros 100 días, tenía 69%, 2 puntos porcentuales más, con una diferencia que López Obrador, entre que tomó por posesión y se cumplieron sus primeros 100 días, subió, la gráfica subió, y Fox, en sus primeros 100 días, bajó de una aprobación de casi el 80% a 60 y tantos, ¿no? O sea, es la diferencia. Pero sigue estando por debajo del porcentaje. Mira. A ver, eso puede ser reflejo de que, bueno, pues López Obrador se dedicó durante muchos años, 18, a construir una base social importante, que después fue asociación, que después fue movimiento, que ahora es partido político, ¿no? Y esa base de apoyo está incondicionalmente con él. Si él dice sí, ellos dicen sí. Si él dice no, ellos dicen no. Que no es muy sano, que digamos. No eso, es muy sano. No es sano. Pero la gente está absolutamente comprometida con su líder. Ahí está esa parte. Pero por otra parte hay una franja también importante de la población que a todo lo que dice o hace es no. Así tajantemente, ¿no? Yo digo, ni unos ni otros están en lo correcto. Ni unos ni otros tienen la razón. Yo creo que ambos grupos tendrían que, en todo caso, y aquí es donde entra esta parte de qué tan consciente es la sociedad para poder dirimir los asuntos públicos, la cosa política, la cosa pública del país, para tener la capacidad de que si su líder, estás con él, comete un error, una imprecisión que es de humanos cometerla, pues tenga la capacidad de decir, oye, no, rectifica, ¿no? O que los otros de pronto digan, bueno, algunos lo han hecho ya, ¿no? Con el tema de la Guardia Nacional y su aprobación unánime en el Senado. Oye, bravo, ¿no? O sea, bravo porque conseguiste ese acuerdo, o tu fracción parlamentaria consiguió ese acuerdo. Bravo porque finalmente ya se demostró que la oposición unida puede hacer contrapesos, ¿no? Bravo porque Morena estuvo dispuesta a ceder con tal de llegar a un acuerdo que fue unánime. Hace solo un voto 18, bueno, en el caso de la Cámara de Diputados, en las senadores fue absolutamente unánime. Claro. Palabra que ya prácticamente había desaparecido del diccionario político del país desde el año 97, que te acordarás fue cuando el PRI pierde la mayoría
absoluta en la Cámara de Diputados. Que fue la intermedia de... Fue la intermedia de Zedillo, exactamente. Entonces, bueno, sí, la sociedad está confrontada. No creo que sea el mejor de los caminos. Claro. Sí hay, me parece, una intención real de cambio. Unos dicen que para bien, otros dicen que para mal. Y esa intención real de cambio pues está topando con intereses poderosísimos, multimillonarios, que están sintiendo que ese cambio pues les causa problemas, les causa daño, les afecta en algo que ya tenían ellos absolutamente dominado, ¿no? Un gobierno que estaba para satisfacer, para prohijar los intereses de ese grupo, ¿no? Era parte de lo mismo. Era parte de lo mismo, ¿no? Cierto. Creo, Raúl, en el aspecto de información y con este análisis que has hecho tan detenido, tan interesante, los medios de comunicación en nuestro país, y formamos parte de ellos desde hace algunos años, y formamos parte de este quehacer cotidiano, ¿están a la altura de las necesidades de lo que este país requiere? ¿Vas a hacer que me corran? No, en absoluto. En absoluto. Y que no me den chamba en ningún otro. No. Vamos lo vamos a plantearlo así. Yo creo que falta hacer mucho periodismo. No digamos que si están a la altura o no los medios. En los medios falta periodismo. Periodismo que investigue, que documente, que presente contextos y que le diga a la gente, a ver, ahí tienes corroborado con esta y esta, bueno, ahí tienes, tú decides. Eso es lo que falta. El periodismo, inclusive el que se hace muchas veces en redes sociales, o el que se pretende hacer en redes sociales, suele desviarse hacia proclividades ideológicas, suele ser propagandístico, suele ser producto de servicios pagados para que apuntalen oposición en determinada idea, ¿no? Y ahí es donde el ejercicio periodístico, el de gente que hace periodismo, el de gente que se preparó para hacer periodismo, tiene que entrarle a las redes. Claro. Para hacer periodismo con esos mismos niveles de calidad. Yo creo que el problema es que nos falta hacer periodismo, ¿no? Y te digo, no solo de la televisión. Todo se ha vuelto opinativo. Eso es cierto. No solo lo que se refiere a la información que se presenta en los medios electrónicos, televisión, radio, evidentemente, el que está impreso, los diarios, que ahora hay una rebatinga y un reacomodo de ideas y de posiciones en términos de directores, hay un escenario que no habíamos visto hace algún tiempo, y que además ahora, lo que tú señalabas, internet y las redes sociales, pues se vuelven también un referente muy importante Sin embargo, a través de Pájaro Político. Pero que finalmente son, digamos, páginas conformadas y hechas por periodistas, ¿no? Pero la opinión, digamos, del reportero ciudadano, vamos a decirle así, ¿no? Que saca una foto y que evidencia un asalto, un cochupo. De entrada lo asumimos como que por provenir de las redes sociales ya es la neta. Y no necesariamente. No es así, no, por supuesto. No necesariamente. Se tiene que verificar. Hay que verificar. Bueno, en el proceso electoral se creó una institución que verificaba los datos en relación a las campañas y a los candidatos, porque no eran de fiar muchas de las informaciones. Y de ahí surgieron estos conceptos del fake news y de la posverdad, ¿no? Por supuesto. Otra que ahora se maneja, que le llaman falsos positivos. Y que, por ejemplo, hacía mucho el expresidente de Colombia, Uribe. Se hace cuenta que su ejército mataba a un grupo organizado de campesinos, les ponía uniformes de guerrilleros y los presentaba, ¿no? Si matamos a estos, eran subversivos. Ese es un falso positivo.
Por la reacción que estaba generando. Sí, está generando. Aunque pues, está pues inventando de muy mató mala a unos manera. subversivos. Claro, ¿no? claro. En lo personal, tú con esta carrera y con este trabajo que sigues haciendo, que bueno, por supuesto, alguien alguna vez me dijo, ya no es tanto lo que has hecho a lo largo de los años, sino lo que estás haciendo en este momento y lo que pretendes realizar en los días por venir. Pero vale la pena reflexionarlo. ¿Estás satisfecho con lo que ha sido tu carrera como periodista? ¿Estás contento con lo que has logrado? Y por supuesto con la credibilidad y con el gusto de la gente por lo que te lee, lo que te leemos, lo que te vemos y escuchamos, Raúl. Sí, la verdad muy satisfecho con este trabajo. Sí ha sido un trabajo que me ha dado mucho, que cotidianamente abre ventanas de conocimiento, tú lo sabes, ¿no? Sí. Entonces sí, yo estoy absolutamente agradecido con este trabajo. Hoy, bueno, con espacios noticiosos en Televisa, en una estructura en la que trato de transmitir o compartir experiencias con los muchísimos jóvenes que ya nos vienen empujando y diciendo, quítate ya, ahí te voy. No, bueno, está bien, yo lo entiendo como algo lógico. Y entonces, nosotros quitamos algunos. Sí, entonces en lugar de amargarme, digo, no, pues mejor les comparto mi experiencia. Oye, mira, yo hice una vez esta burrada, ojo, no la vayas a hacer, ¿no? Claro. Y eso me satisface, ¿no? Por supuesto. En esta parte, digamos, de lo que es la conducción televisiva. De pronto tengo la oportunidad de contar historias televisivas, lo cual me fascina. No lo hago cotidianamente, pero de pronto lo hago, me gusta. Vamos, me salen bien. No, me salen bien. Y sí me concentro mucho en estos tiempos en la reporteada de mi columna. Yo publico una columna en el Universal los miércoles y los viernes, y entonces, como francamente, al igual que muchos otros ciudadanos, yo creo, estoy hasta el gorro de leer opiniones, ¿no? Entonces prefiero que esa columna aporte información. Claro, ¿no? Claro, fundamental. Esta información y ustedes háganse su opinión. Entonces, le dedico mucho tiempo porque para reportear la columna, para hacer una columna, no te miento. Yo escribo los martes y los jueves, la columna del miércoles y el viernes, claro. Y prácticamente para hacerla me toma todo el martes o me toma todo el jueves. Por supuesto. Pero originalmente, bueno, además de que estaba en diversos medios, pero en el Universal Gráfico tenías presencia. Estuve ahí casi 11 años. Fíjate. Y ahí me quedaba clarísimo, porque sí hay una diferencia. Sí. Ahí me quedaba clarísimo que me leían microbuseros, boleros, barrenderos. Que es un universo fantástico, ¿eh? Porque yo los veía, ¿no? O sea, llegué a ver que estaban, este taxista me está leyendo, ¿no? Me quedaba muy claro. Entonces, sí había que trabajar, digamos, para ese nicho poblacional, ¿no? Y era a lo mejor hasta más simple, más sencillo y más barato. Ahora estás trabajando para otro nicho, que es un nicho político, el nicho que llaman el círculo rojo, ¿no? La página editorial del Universal. Sí, tiene otros resortes, ¿no? Sí. Bien interesantes también, porque entras ahí también en juegos bien interesantes, ¿no? De la política. Pero siempre con el mismo criterio, ¿no? Aportar información, ¿no? Y dejar al final, no, digo, está bien que opinemos, ¿no? Pero yo prefiero dejar mi opinión al final de una serie de elementos informativos, porque pues, finalmente es mi opinión, ¿no? Mejor, pues aprovechemos la información que se pudo conseguir. Y es un buen momento el que estamos viviendo en el país, con esta administración que bien decías, llega a 100 días, con un antecedente cercano que dejó fuera del aire varias voces que están regresando. Es decir,
hay una gran expectación que al mismo tiempo se vuelve expectativa de que la libertad de expresión sea un baluarte y una realidad que no se pueda tocar, que no se pueda afectar. Pero hay quienes temen que le están tocando. No, por supuesto, evidentemente. Pero además existe esa gran tentación del poder. Tú dijiste tal y tal, pues ya no vas a estar. O tú escribiste tal y qué te cuento, ya no vas a... Yo creo que en eso es algo en lo que mucho México ha cambiado entre el 80 y el 2019, como me planteabas al inicio de la conversación. Sí. En el tema de la libertad de expresión. Yo, cuando empecé en esto, que fue en el año 75, el presidente era Luis Echeverría, y ya ni siquiera había pulsiones del poder para censurar. No. Los medios mismos ya asumían qué podías decir y qué no. Había un autocontrol. Autocensura. Hasta que llegó lo de Excelsior. Autocensura, ¿no? Autocensura, entonces claro. viene la crisis de Excelsior, y aunque no prosperó en lo inmediato su objetivo aperturista, porque solamente funcionó pues con la revista Proceso, y lo que de ahí se derivó, ¿no? 1+1, la jornada. Claro. Pero sí impactó de tal manera a esa nuestra generación de periodistas, que desde entonces empezó una lucha para precisamente abrir, o sea, exigir que no hubiera censura en los medios de comunicación. Claro. Y todos de alguna u otra manera estuvimos luchando y trabajando en esto, hasta que finalmente creo que se consiguió con una gran amplitud en los últimos gobiernos. Los panistas fueron respetuosos de la libertad de expresión. El PRI en la parte final de su primera etapa con el doctor Zedillo fue respetuoso con Zedillo, ¿no? El Zedillo mismo respetó la decisión popular de entregarle el poder al panista Fox. El propio gobierno de Peña Nieto fue respetuoso con sus episodios, digamos, ¿no? Y ahora yo estoy viendo que sigue esta misma dinámica, aunque no me ciego a las advertencias de varios compañeros que perciben la posibilidad, puede ser, de que el avasallamiento de respaldo que trae el nuevo régimen pudiera incidir o tocar lo ganado en materia de libertad de expresión. Yo personalmente no lo creo, aunque no dejo de escuchar la advertencia de sus colegas. Puede ser, y un cercano amigo que además es colaborador de Televisa y que está en la mañana en el noticiero, como es Carlos Loret, pues está pasando por etapas de enfrentamiento y de crisis y de dimes, diretes y pero ahí respuestas. Sigue. Qué bueno, y debe de seguir, porque seguir. Además tendrá que continuar la crítica con sustento, con la base necesaria para hacer ver al régimen, a este régimen, lo que para algunos no es una serie de ideas o de toma de decisiones correctas. De eso se trata la política, de eso se trata la administración, ¿no? Sí, así es. Es un privilegio hablar con Raúl Rodríguez, es un gusto enorme y sobre todo saberse su amigo. Yo lo siento así, yo te lo aprecio presumo mucho. Como un gran amigo y también como un hombre yo, Polo, que es un periodista, de verdad lo valoro, que admiro, que sigo, que leemos, que escuchamos, y esta es una ocasión verdaderamente interesante y yo por lo mismo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Encantado de la vida, tarde. decirte, me parece que no hay que perder de vista la atención en el tema de la evolución económica. Sí. Yo creo que ahí podría haber, digamos, focos ámbar, yo los veo amarillo, los veo preventivos. Hay quienes ya los ven rojos, pero bueno, los veo preventivos, es algo que no hay que perder de vista, y bueno, apostarle a la capacidad de rectificación de este gobierno que pretende, en mi opinión, viste cómo dejé al final mi opinión,
Muy bien. Un cambio real. Cierto, cierto. Porque además a mí me mostraron algunas gráficas de lo que fue toda la parte de la economía del país del sexenio anterior. Ajá. Iban hacia abajo todas, y evidentemente al llegar este nuevo gobierno, pues lo que tendría que hacer es estabilizarlas y tratar de levantarlas. Primer punto. Segundo, en estos 100 días, según leía una columna que escribió Jorge Cepeda el día de ayer, pues creo que ha respondido 1,500 preguntas el presidente En las conferencias mañanera. mañaneras. Cosa que el gobierno anterior, según decía el propio Jorge, pues desde las preguntas que se le presentaron al licenciado Peña Nieto en la Feria Internacional de Libros sobre sus libros favoritos o los que recordaba como tema importante, desde esa vez no volvió a contestar una sola pregunta de un reportero en un evento, en una conferencia. Peña Nieto. El expresidente Peña Nieto. Entonces, quizá esa opción de contestar preguntas por la mañana, como ya lo analizaba el propio Jorge, pues puede ser también una opción de decir, a ver, señor presidente López Obrador, hay estas dudas, y que ya ha rectificado, aunque sí, claro, aunque también podría agotarse la fórmula, habría que ver. Eso es cierto. Y también, y con todo respeto para mis colegas, elevar la calidad de sus cuestionamientos. Sí, fundamental. Con más puntos finos y con estructuras de interrogación simples y contundentes, porque luego suelen elaborar todo un rollazo. Sí, y te quedas, bueno, ¿y qué preguntó? ¿Qué preguntó? Si me puede repetir la pregunta, por favor, ¿no? En fin, Polo. Es interesante, es que ese es un punto fundamental, la preparación que debemos de tener para afrontar cada momento, cada reto y cada circunstancia. Raúl Rodríguez Cortés, periodista, investigador y hombre que podemos y debemos leer cada oportunidad. Gracias. En sus columnas en El Universal, verlo en Foro TV y verlo en los espacios donde él, por supuesto, está presente. Es un gran invitado, una gran oportunidad. Ojalá pronto también, conforme vayan avanzando los tiempos, tengamos ocasión de recibirte nuevamente aquí. Encantado de la vida. Polo, mil gracias. Eres muy amable. Gracias. Gracias. Raúl, como siempre. Gracias a la doctora Florencia Barquera, gracias, que está en la producción siempre con el apoyo, con el gusto, con la pasión por hacer este trabajo para que ustedes lo observen. Gracias también a Leonardo Delgadillo, nuestro querido amigo de grupo La Vaca Argentina, Raúl González, Jorge Lima y todo este equipo que los van a recibir seguramente con todo el afecto, cariño y para que se sientan de la mejor manera en el tercer nivel de Torre Manacar, Asador La Vaca Argentina. Soy Leopoldo de la Rosa, nos vemos muy pronto en las charlas de viernes, Desde el Tendido TV y en algunas propuestas que vamos a presentarles en breve. Por hoy, muy buena tarde, muy buena noche, gracias siempre. Hasta pronto. Gracias.